Hermanos, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos. Hoy continuamos con el estudio de Mateo capítulo número 5. Hoy vamos a estudiar el versículo número 4, la segunda bienaventuranza. Hoy vamos a continuar nuestra aventura a través del camino hacia la felicidad. Y hoy vamos a ver la segunda parte, repito, la segunda bienaventuranza. Así es de que, por favor, siéntase bienvenido. Espero que la palabra de Dios, como siempre, edifique su vida. Y gracias. Muchas gracias por su atención y su compañía. Bienvenidos una vez más. Mateo 5:4 dice de esta forma: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Uno de los elementos del reino de Dios que está más ausente entre los cristianos modernos es precisamente el llanto. Parece algo contradictorio, parece algo que no es posible, que el llanto sea parte de la felicidad, que el llanto sea parte del reino de Dios. Y es apenas comprensible y lógico que el hombre quiera vivir o pretenda que la felicidad sea el estado en el que no existe el llanto. Pero el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte nos enseña todo lo contrario, que el llanto es parte del camino hacia la felicidad. Y esto pareciera algo, repito, que no es posible. Al punto, hermanos, de que ya no es solamente el mundo el que rechaza el pensamiento de que el llorar sea parte de la felicidad, sino que ahora los mismos cristianos queremos olvidar o sacar al llanto del evangelio. Hoy tenemos tantas enseñanzas de que Dios nos ha creado para ser felices, para ser exitosos, para lograr el éxito en los negocios, para llegar a realizarnos en la vida, que hemos olvidado este rasgo del reino de Dios, que es el llanto. Entonces, hoy nos nace una pregunta que es lógica, que incluso posiblemente la hemos hecho más de alguna ocasión. ¿Cómo es posible o cómo podemos llegar a entender que el llanto sea parte de la felicidad? Entonces, vamos a pedir al Señor que el día de hoy nos ayude a entender tres cosas. Primero, vamos a tratar de explicar y entender los diferentes tipos de llantos que hay. ¿Por qué es que el llanto es parte del propósito de Dios para nuestras vidas? Segundo, vamos a buscar lograr que entendamos por qué debemos de llorar. ¿Cuáles son las cosas que producen el llanto que nos trae la bienaventuranza, que nos trae la felicidad? Y por último, vamos a ver qué es lo que provoca este llanto en nuestra vida. Es decir, no las razones por las que lloramos, sino las consecuencias, los efectos de ese llanto en nosotros. ¿Qué provoca en nuestras vidas el hecho de que podamos llorar como nos enseña nuestro Señor Jesucristo? Entonces, comencemos hablando sobre los tipos de llanto que existen. Podemos ver claramente en la vida, hermanos, que existen por lo menos dos tipos de llanto a los que yo he llamado el llanto natural y el llanto sobrenatural. Cuando digo que hay un llanto natural, me refiero a aquel llanto, aquel llorar que nace de la naturaleza humana, que es el escape de las emociones, ese llanto que es natural al ser humano, que no se esfuerza para producirlo, que es simplemente parte de nuestra naturaleza. Pero dentro de este llanto natural existe lo que podemos llamar el llanto bueno, el llanto adecuado, el llanto legítimo, y por otro lado existe lo que pudiéramos llamar el llanto malo, el llanto ilegítimo, el llanto inadecuado. Cuando hablo del llanto bueno me refiero a aquel que es producido por razones correctas. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido.
quienes han perdido un ser querido, ya sea un hermano, un primo, un tío, una madre, un padre, un hijo, saben qué dolor se siente y nace naturalmente este llanto. En el libro de Génesis, en el capítulo número 23, encontramos, por ejemplo, a Abraham llorando por la muerte de su amada esposa Sara. Ese es un llanto natural, es un llanto, vamos a decir, bueno, legítimo. Hay un llanto que es producido cuando estamos preocupados por otros. Eso es un llanto bueno también cuando nos preocupa el estado de salud de alguien más, cuando estamos en esta situación en la que se encuentra, por ejemplo, el apóstol Pablo. En el libro de Hechos también habla sobre que él no podía dejar de sentir dolor cuando la iglesia sentía dolor. Entonces, ese es el tipo de llanto bueno. Cuando alguien pierde un familiar, ya lo hemos dicho. Ahora, existe el llanto malo, que también es natural, pero son por razones equivocadas. Por ejemplo, los berrinches. Y ya no quiero hablar berrinches de niños, porque pobres niños siempre hablamos de ellos. Nosotros los adultos somos berrinchudos también. Nosotros a veces lloramos por berrinche. ¿Alguno de ustedes ha llorado de coraje? Algunas veces hemos sentido tanto coraje, tanta impotencia de no poder decir, de no poder hacer algo y lloramos. Entonces, ese es un llanto natural, pero no es por una buena razón. Hay gente que llora por celos, hay gente que llora de odio, hay gente que llora de envidia, hay gente que llora por sus malos deseos. De este llanto natural, que sea bueno por cosas buenas o sea un llanto natural por cosas malas, no está hablando el Señor en este pasaje. En este pasaje, cuando el Señor habla sobre que bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, el Señor está hablando de un llanto sobrenatural, de un llanto del reino de Dios. Es un llanto espiritual. Es un llanto que no nace de la naturaleza del hombre. Es un llanto que no le viene al hombre por naturaleza. Ese llanto era desconocido absolutamente por el pueblo de Israel en aquel entonces. También hoy en día me parece que no hay mucho conocimiento sobre este llanto. Y es que en los tiempos del Señor, los líderes espirituales, ustedes se acordarán que eran los fariseos. Y estos hombres no lloraban, hermanos. Estos hombres no lloraban porque creían tenerlo todo. Esos hombres no lloraban porque eran orgullosos. Esos líderes no lloraban por su situación espiritual y por lo tanto no lo podían enseñar a sus seguidores ni al pueblo de Israel. Entonces, aquella generación a la que se está hablando en este pasaje de parte de nuestro Señor Jesucristo, desconocía por completo este llanto espiritual. No sabían a qué se refería el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si ustedes se recuerdan, la semana pasada hablamos de la primer bienaventuranza o del primer paso hacia la felicidad, que era reconocer nuestra pobreza espiritual. Reconocer que sin Dios estamos perdidos, reconocer que sin Dios no tenemos un futuro, reconocer que dependemos absolutamente de Dios, dependemos de su palabra, reconocemos que sin Dios no podemos ni siquiera respirar, y como reconocemos eso, reconocemos a la misma vez que nosotros estamos perdidos sin Dios, que necesitamos de su misericordia, es decir, reconocemos nuestra pobreza espiritual sin Dios. Y esos hombres, esas mujeres que son capaces de ver su pobreza espiritual, la palabra de Dios dice que son bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando uno reconoce ese estado espiritual, que sin Dios no podemos hacer absolutamente nada, entonces podemos llorar. Podemos llorar por nuestra condición, podemos ser capaces de recibir la ayuda del Espíritu Santo al ver nuestra condición y decir: Señor,
de verdad, ¿cómo puedo ser tan pecador? ¿Cómo me puedes amar siendo quien soy? Gracias por tu infinita misericordia, porque yo entiendo quién soy, sé que he pecado, sé que he vivido una vida de desobediencia, sé que a pesar de ser tu hijo, a pesar de ser tu hija, te he ofendido, te he faltado, he pecado. Señor, y aún así me permites acercarme a ti, cuánto me amas, y esa pobreza espiritual nos da la oportunidad de sentir o experimentar este llanto que solamente es posible a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Este llanto solo lo pueden experimentar los que han reconocido su pobreza en espíritu. Ahora, cuando hablamos de un llanto espiritual, ¿qué es lo que queremos decir? ¿Acaso es un llanto que no se mira? ¿Acaso es un llanto que no se ve? ¿Acaso es un llanto que solamente se siente dentro de nosotros? Tengo ganas de llorar, estoy llorando por dentro, pero por fuera no se puede ver porque es un llanto espiritual. Por supuesto que no. Es un llanto espiritual, o lo llamamos un llanto espiritual, porque es promovido de alguna forma, o tal vez promovido no es una buena palabra, es inspirado, es provocado por el Espíritu Santo en nosotros. Porque el hombre, hermano, es incapaz de llorar por su pecado. Es necesario que el Espíritu Santo nos ayude a reconocer nuestro pecado. Entonces, cuando decimos que es un llanto espiritual, no nos referimos a que no es un llanto que se vea en los ojos con lágrimas, no, es un llanto que se expresa a través del las lágrimas, a través del gemir, a través del respirar, a través del cuerpo, pero es una fuente espiritual la que nos hace llorar. Entonces, ya entendemos que hay dos llantos, uno natural, dentro del que está el llanto bueno y el llanto malo. El llanto bueno son aquellas razones justificadas de parte de Dios por las que podemos llorar. Ya dijimos, la muerte de un ser querido, la pérdida de algo que nosotros amamos. Los llantos que Dios no aprueba y que no escucha y que no es impresionado por ellos son aquellos llantos naturales, pero que no están conforme a la voluntad de Dios, aquellos berrinches que hacemos, aquellas veces que lloramos de coraje, que lloramos de celo, que lloramos de odio, que esos llantos Dios no los aprueba, pero son parte de la naturaleza humana. Y está el llanto que hemos llamado llanto espiritual, que es inspirado, que es promovido, que es provocado de alguna forma por el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, ¿por qué situaciones espera Dios que nosotros lloremos? ¿Cuáles son las situaciones que provocan este llanto espiritual en nuestra vida? ¿A qué se refiere el Señor cuando dice bienaventurados los que lloran? ¿Qué es lo que provoca que este llanto llegue a nuestras vidas? ¿Cuál es el llanto que nos lleva a la felicidad? Bueno, este llanto es al que se refiere el apóstol Pablo cuando habla en 2 de Corintios, capítulo número 7, versículo número 10, y dice que la tristeza de Dios nos lleva al arrepentimiento. Y aunque ahorita vamos a ver un poquito más específicamente este versículo, pero quiero llamar a su atención la frase que el apóstol Pablo usa cuando dice la tristeza de Dios. Es decir, no es que Dios esté triste, sino que es una tristeza puesta en el hombre, provocada por Dios. Es aquella tristeza que Dios hace sentir al hombre por su pecado. Porque el hombre por sí mismo no siente dolor por su pecado. Es necesaria la participación del Espíritu Santo para contristarlo, para hacerle ver su condición de pecado, de estar perdido. Y entonces, en ese contristar, en cuanto uno entiende esa situación, el Espíritu Santo le hace sentir el dolor por su pecado, y es un llanto que es provocado de alguna forma por la intervención del Espíritu Santo. Entonces, de este llanto es del que hablamos. Hay algunas cosas que provocan la tristeza en el corazón de Dios, y que como estamos nosotros cerca a Dios, nos provoca tristeza y llanto en nosotros. Por eso decía yo que este llanto, hermanos, lo puede experimentar solo el que ha reconocido su pobreza espiritual y está cerca a Dios.
porque es como cuando uno se casa o cuando uno se enamora, entre más conoce a esa persona, pues más le empieza a molestar lo que a ella le molesta, a gustar lo que a ella le gusta. Lo mismo sucede con Dios. Cuando nosotros tenemos una relación cercana a Dios, una relación viva con Dios, entonces empezamos a experimentar lo que a Él le desagrada, nos empieza a desagradar a nosotros, lo que a Él le agrada nos empieza a agradar y lo que a Él le entristece nos empieza a entristecer, al punto de que podemos ser capaces de llorar por lo que Dios siente en su corazón. La primera es el pecado y la miseria de uno mismo. Es decir, este llanto, hermanos, no le nace al hombre de forma natural. Solo el Espíritu Santo puede hacer que el hombre sienta dolor por su pecado. De hecho, mis hermanos, no solamente hablamos o nos referimos a personas que no son creyentes. Hoy en día también los cristianos cuando pecan no sienten dolor por su pecado. Y dicen, ay, volví a fallar, pero Dios me va a perdonar. Y ay, volví a fallarle a Dios, pero Dios me va a volver a perdonar. Y de eso no se trata este asunto. El asunto es de que cuando nosotros le fallamos a Dios, el pecado debe de provocar dolor en nuestras vidas. Pero si habláramos de alguna forma metafórica, diríamos, hermanos, que los altares de las iglesias cristianas están secos. No hay llanto en el pueblo de Dios por el pecado. No hay llanto en los cristianos por fallarle a Dios. Hoy es demasiado fácil fallarle a Dios. Se cometen cualquier tipo de equivocaciones o de pecados y es más, ni siquiera perdón le pedimos al Señor. Le quitamos a Dios su lugar en nuestra vida y ponemos cualquier cosa en nuestras vidas. Puede ser a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro trabajo, a nuestro dinero. Ponemos cualquier cosa a Dios en el lugar de Dios, y sacamos a Dios de su lugar. Y cuando vienen los problemas y vienen las situaciones, entonces sí nos venimos a Dios y, ay, Señor, ayúdame. Yo sé que tú eres fiel y tu palabra dice que cuando yo clame a ti, pero se nos olvida confesar nuestro pecado. Se nos olvida sentir dolor por nuestro pecado y decir, Señor, te quité tu lugar. Perdóname, Señor. Perdóname por mi conducta pecaminosa, porque fui idólatra por mi trabajo, porque fui idólatra por mi dinero, porque puse a mis hijos, puse a mi carro, puse a mi computadora, puse mis estudios, puse cualquier cosa antes que a ti, Señor. Es la tristeza que sintió el apóstol Pedro. Acompáñeme por favor a Lucas capítulo número 22. Y quiero leerle el versículo 62 del capítulo 22 de Lucas para mostrarle cómo debiera de ser nuestro sentir cuando le fallamos a Dios. Aquí encontramos el pecado del apóstol Pedro. Cuando el Señor le dice, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y el apóstol Pedro le dice, Señor, yo no te voy a negar, ¿cómo crees? Y le dice Pedro, antes de que cante el gallo por la mañana, ya me habrás negado 3 veces. Y el apóstol Pedro en ese momento, como no conocía su pobreza espiritual, se sentía orgulloso y capaz de sí mismo, pues no puso atención a la advertencia de nuestro Señor. Y terminó negándolo 3 veces, cometiendo el pecado de negar a su amado Señor. Y después de que lo niega 3 veces, en el versículo 62, dice que Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Miren lo que provocó el fallarle a Dios. Miren lo que provoca cuando uno reconoce que le ha fallado a Dios. Debiera de provocar dolor, debiera de provocar este llanto espiritual en nosotros de decir, Señor, perdóname. Perdóname. Entonces, la primera razón o la primera causa del llanto espiritual es reconocer nuestro pecado y nuestra miseria de cada uno de nosotros. La segunda razón del por qué o cómo podemos experimentar este llanto espiritual
es reconocer el pecado y la miseria de otras personas. Lastimosamente, mis hermanos, el cristianismo actual está tan lleno de sí mismo. Estamos tan enfocados en nuestras propias metas, y hablo metas personales, de logramiento personal, de superación personal. Queremos lograr nuestros sueños, nuestras metas. Estamos tan llenos de sí mismos, de nosotros mismos, que no tenemos tiempo para pensar en los demás, y mucho menos de sentir dolor por los demás. Por eso es que los cristianos hoy en día, hermanos, hemos abandonado la intercesión. Son muy pocos los creyentes que son capaces de llorar delante de Dios por la salvación de un desconocido. Somos muy pocos los que son capaces de llorar para que Dios haga un milagro a favor de alguien más. La intercesión pareciera otro de los bienes, de los aspectos del reino de Dios que están completamente olvidados en el cristianismo moderno. Hoy estamos enfocados en orar en que el Señor me bendiga a mí, que Dios me conceda a mí, que Dios me abra puertas a mí, pero no nos detenemos a orar, a interceder por alguien más. Esdras, capítulo número 10, versículo 6. Mire lo que dice: se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Aquí tenemos a un hombre, hermanos, que lloraba, se entristecía por el pecado de los demás. ¿Acaso no hemos leído Salmo capítulo 26, versículo 6? Cuando la palabra nos habla que lo irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla. Esto se trata de un evangelismo de intercesión, que podemos orar por los que no conocen al Señor, que nos duele el pecado de los demás. Pero muchas veces, hermanos, ni siquiera somos capaces de orar por la salvación de nuestras propias familias. Los que estamos orando por la salvación de sus esposos, de sus esposas, de sus hijos, hermanos, yo espero que estén orando delante de Dios con lágrimas. Yo espero que estén intercediendo delante de Dios por la salvación de sus seres queridos, como que verdaderamente es una necesidad en sus vidas, con dolor en sus corazones por el pecado de esas personas. Yo espero que de verdad estemos haciendo una intercesión delante del Señor, pero que lo hagamos de una forma, hermanos, que podamos realmente nosotros sentir dolor por el pecado de los demás. Este es un llanto que provoca la tristeza en el corazón de Dios por las almas perdidas. Sentimos el dolor que siente Dios por las almas perdidas. Si no sentimos ese dolor, hermanos, algo está mal en nuestros corazones. No podemos ser indiferentes. Entonces, la segunda causa o cosa por la que podemos llorar espiritualmente es por el pecado y la miseria de los demás. Hay una tercera cosa por la que nosotros podemos llorar y en la que podemos experimentar este llanto del que habla el Señor, cuando dice que somos bienaventurados, somos felices cuando lloramos por las cosas que Dios siente, por las cosas que entristecen el corazón de Dios. La tercera cosa por la que podemos llorar conforme a la voluntad de Dios es por la falta de justicia. Cuando hablo de justicia me refiero al hecho de que la voluntad de Dios no está siendo hecha en la tierra. Esto es lo que dice el Salmo capítulo 119. Acompáñenme por favor a leer capítulo 119 del Salmo en el versículo 136. El salmista dice: ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Esto es un dolor que se provoca en el corazón del creyente cuando ve que la maldad avanza,
que la pobreza avanza, que la injusticia avanza, porque han dado la espalda a Dios, porque nuestros gobernantes se han apartado de Dios, porque las leyes son injustas, que se entristece por la situación social, pero no porque le afecta su comodidad, sino porque ve cómo la gente se aparta de Dios. Este es un llanto provocado, hermanos, porque uno puede sentir cómo la gente está dejando los caminos de rectitud, se están apartando apresurosos hacia el mal, y eso nos provoca dolor, eso nos hace llorar delante de Dios, como dice el salmista, porque su palabra no está siendo obedecida. Cuando nosotros echamos un vistazo, hermanos, a la iglesia contemporánea, a la iglesia moderna, a los cristianos del día de hoy, vemos multitud de cristianos mismos que no quieren obedecer la palabra de Dios. Y eso provoca dolor en nuestros corazones. Eso provoca tristeza y nos hace derramar lágrimas delante de Dios. Ver a cristianos, hermanos, que presumen de su fe en las redes sociales y que presumen de ser creyentes y que presumen de sus congregaciones y de sus iglesias, pero ni siquiera se congregan. Y uno dice, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, Señor, que tu pueblo mismo ya ni siquiera se quiera congregar, ya ni siquiera quieran reunirse para adorarte juntos, que prefieran estar desde casa, a través de una cámara, a través de un computador, de un ordenador? ¿Cómo es posible, Señor, que tu pueblo estemos en esa situación? ¿Cómo es posible que podamos presumir de espiritualidad, pero ni siquiera cumplimos con tu palabra en lo más básico, que es congregarnos, que es tener comunión los unos con los otros, que es perdonarnos los unos a los otros? A los pastores nos duele el corazón ver situaciones en las familias. Nos afecta cómo las familias no aprenden la palabra de Dios, no se apasionan por Dios y después desobedecen la palabra. Y después sufren las consecuencias. Después tienen a hijos en rebeldía, después tienen familias destruidas, después tienen negocios quebrados, en bancarrota, después tienen situaciones de enfermedad porque se dieron a los vicios. Y a uno le duele esas cosas, hermano, porque uno dice, pero ¿por qué tenemos que llegar a ese punto? ¿Por qué tenemos que llegar a ese punto de desobedecer a Dios si sabemos que va a traer malas consecuencias? Esta es una razón o es una de las situaciones que debe provocar este tipo de llanto en nosotros. Cuando vemos que las demás personas no están obedeciendo a la palabra del Señor. La cuarta es cuando vemos a las personas que están pasando pruebas, es decir, que podamos sentir el dolor de los demás. Ese es un llanto que no viene por naturaleza. Ese es un llanto, hermanos, que es inspirado por el Espíritu Santo. La felicidad de los creyentes no puede estar limitada a su propio bienestar. Que solamente estoy feliz y estoy gozando de una felicidad plena cuando a mí me va bien. Nosotros los creyentes no podemos ser felices completamente hasta que todos estemos felices. No podemos de verdad pensar y vivir una vida de felicidad plena. Yo entiendo que como creyentes, porque tenemos a Cristo, somos felices, sí, pero no puede haber una felicidad plena, hermanos, en nuestra casa, en nuestra vida, cuando alguno de nosotros está pasando necesidad. No podemos ignorar la tristeza, las pruebas, las angustias de los demás. Esto es precisamente lo que enseña la palabra de Dios, que debemos, hermanos, sentir el dolor de los demás. Mire, le voy a dar un concepto muy profundo, que primeramente Dios algún día nos permita estudiarlo con mayor detalle. Pero le voy a dar un concepto solamente para enriquecer su base de conocimientos. Después lo estudiaremos más profundamente. Pero el concepto es este: el dolor que siento por ti es del mismo tamaño que el amor que digo tenerte.
¿Por qué, hermanos, es que cuando un hijo se enferma, uno pierde el sueño, pierde el apetito, pierde la tranquilidad, no puede ni siquiera descansar, no puede pensar, no puede dormir, no puede trabajar, porque sabe que uno de sus hijos está padeciendo alguna enfermedad? ¿Por qué es que cuando un hermano en la sangre o tu esposa o tu esposo llegan a partir con el Señor, por qué es que lloras? Porque es alguien a quien amas. Y entre más cercana esté la persona a ti, entre más amor sientas por esa persona, cuando algo malo le pasa a esa persona, más te duele. La cercanía y el amor que se siente se manifiesta a través del dolor que se siente cuando alguien más está padeciendo. ¿Pero por qué? Cuando alguien en la congregación nos dice: hermano, por favor, ore por mi hijo porque se siente mal, nosotros muchas veces le decimos: sí, hermano, sí, hermana, vamos a orar. Pero mentiras, muchas veces ni siquiera levantamos una oración. ¿Por qué cuando nuestro hijo enferma nos angustiamos y nos duele, pero por qué cuando es el hijo de alguien más no sentimos lo mismo? Por la cercanía, por el amor que tenemos a las personas. Es decir, como el hijo del hermano, como el hijo del vecino, como el hijo de mi primo, no está demasiado cerca a mí, no tengo una relación tan cerca conmigo, entonces no me duele. Entonces no puedo decir que le amo. Por eso el concepto que le estoy dando es muy profundo. El dolor que siento por ti es del mismo tamaño que el amor que digo tenerte. Y esto es precisamente lo que nos habla el apóstol Pablo cuando nos enseña y dice en el libro de Romanos: gozaos con los que se gozan, pero también lloren con los que lloran. A esto se refiere, a que nos amamos de tal forma, de verdad en Cristo, que cuando alguien sufre, nosotros sufrimos. Cuando alguien llora, nosotros lloramos. Pero ese amor, ese llanto, no nace de nuestra naturaleza. Ese llanto viene a través de una cercanía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto es lo que sentía el apóstol Pablo. Le pido que me acompañe a la segunda carta de Corintios, capítulo número 11. Y cuando el apóstol Pablo está haciendo una defensa extraordinaria de su ministerio, llega al punto que hace una declaración sorprendente. En la segunda carta de Corintios, vamos a leer en el capítulo número 11, quiero leerle desde el versículo número 20, y como dice aquí mismo, espero que me toleren y que puedan ustedes leer junto conmigo. Dice: pues si toleran, si algunos les esclaviza, si alguno les devora, si alguno toma lo de ustedes, si alguno se enaltece, si alguno les da de bofetadas, si toleran todo esto, dice, para vergüenza mía lo digo. Por eso fuimos demasiado débiles, pero en la otra tengo osadía y hablo como un loco, dice el apóstol Pablo. También yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en mi ciudad, en peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Y esto es extraordinario, dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez.
Y todo esto lo que pasaba el apóstol Pablo lo pasaba por amor a los hermanos, por amor a las iglesias. Ahora llamo su atención a los próximos versículos, que encontramos una declaración maravillosa del apóstol Pablo. Dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y mire lo que dice aquí el apóstol Pablo: ¿quién de ustedes se enferma y yo no enfermo? ¿A quién de ustedes lo hacen tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Aquí lo que el apóstol Pablo está haciendo después de hacer esa defensa tan extraordinaria de su ministerio, dice: ¿quién de entre todos ustedes llega a sentirse enfermo y yo no siento como que estoy enfermo como él? ¿A quién de ustedes les hacen daño y no me lo hacen a mí mismo? Lo que el apóstol Pablo está diciendo es: yo siento todo lo que les pasa a ustedes. Yo lloro por lo que ustedes lloran. Yo me enfermo cuando ustedes se enferman. Aquí el apóstol Pablo está hablando de que él es capaz de llorar con los que lloran porque el Espíritu Santo está en su vida y le hace sentir esto. De este llanto es del que está hablando el Señor Jesús. Cuando dice: bienaventurados los que lloran, este es el llanto que nos hace felices. No el llanto por celos y coraje. Por supuesto que ese llanto no nos va a hacer felices. Tampoco es el llanto cuando nos golpeamos o cuando alguien muere, porque es un llanto que posiblemente está lleno de tristeza natural. Pero el llanto que sufrimos o el llanto que experimentamos por lo que hay en el corazón de Dios, eso nos llena de felicidad, eso nos llena de plenitud, eso nos llena de gozo, porque lloramos por lo que Dios llora. Qué extraordinario honor el poder derramar una lágrima por lo que hace sufrir el corazón de Dios. Y hemos hablado de 4 cosas: nuestro pecado, nuestra miseria. Cuando nosotros cometemos una falta, cuando nosotros cometemos un pecado, debemos de sentir ese dolor por el Espíritu Santo. Si no sentimos dolor por nuestro pecado, algo está mal. Debemos sentir dolor por el pecado ajeno, por la miseria de los demás, de nuestros esposos, de nuestras esposas, de nuestros hijos. Debemos llorar por estas cosas. Debemos llorar cuando vemos que la palabra de Dios es desobedecida por su pueblo, por las naciones, por nuestra comunidad. Y debemos de llorar, hermanos, cuando vemos a alguien de nuestros hermanos en lágrimas o en sufrimiento. Que lloremos con los que lloran. Ahora, ¿qué produce? ¿Cuál es la consecuencia de este llanto? Bueno, el Señor dice: felices los que lloran, voy a parafrasearlo, felices los que lloran por lo que hace llorar a Dios o lo que pone triste a Dios, porque ellos serán consolados. Entonces, este llanto provoca el consuelo de Dios en nosotros. Se experimenta la obra de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es nuestro consolador. A Él lo dejaron aquí en la tierra para consolarnos. La presencia de Dios a través de su Espíritu Santo está en nosotros para que seamos consolados. Nos puede dar un consuelo instantáneo, nos puede dar un consuelo momentáneo, como lo hizo con el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo viene con Dios y le dice: Señor, quítame este aguijón de parte de Satanás. Y el Espíritu Santo lo consuela y le dice: bástate mi gracia. Es un consuelo temporal, es un consuelo instantáneo, pero que no es para siempre. Nos puede consolar para que podamos consolar a alguien más. Es muy difícil, hermanos, pasar por situaciones complicadas en la vida. Todos hemos pasado por esas situaciones, pero hemos pasado por ahí. Dios ha permitido que pasemos por ahí para consolarnos, para que cuando alguien más pase por allí, nosotros también los podamos consolar. Entonces nuestras pruebas no son para destruirnos, son para que aprendamos, para que podamos nosotros consolar a alguien más. Aquí en el libro de Corintios, en la segunda carta de Corintios, capítulo número 1, dice en los versículos 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias
y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras aflicciones, para que nosotros podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que nosotros hemos sido consolados por parte de Dios. Para eso es que Dios nos quiere consolar. Somos bienaventurados los que lloramos por las cosas que entristecen a Dios, porque recibiremos el consuelo de parte de Dios para que podamos consolar a los demás. Y algún día, hermanos, algún día todos los que tengamos la posibilidad o la bendición, todos los que alcancemos esta felicidad de llorar por lo que entristece el corazón de Dios, seremos consolados para siempre. El libro de Apocalipsis, capítulo número 7, el capítulo número 21, dice que el Señor enjugará toda lágrima de nuestros ojos y no habrá más tristeza, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más muerte, porque viviremos para siempre. Y como dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo. Algún día seremos consolados para siempre, de manera eterna, porque el Señor eso es lo que promete. Por eso, hermanos, son bienaventurados los hijos de Dios que pueden llorar, que lloran, porque ellos serán consolados. No nos dejemos engañar, mis amados. No pensemos que el llanto, que el lloro no es parte del reino de Dios. Al contrario, este llanto, este lloro espiritual nos lleva a la felicidad, porque no lloramos por nosotros solamente, somos capaces de llorar por los demás, somos capaces de llorar por lo que entristece a Dios. Este llanto nos lleva a la felicidad. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.